Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Este video que vamos a presentar en el día de hoy es acerca del por qué no debemos ser sedevacantes. Nosotros en Verdad en la Red tenemos muchísimo respeto a los sedevacantes porque realmente son personas que aman la doctrina de la fe católica, que están inquietos, que luchan, que leen, que estudian. Pero hay algo que pareciera que les falta o que los enceguece en la rabia que da muchas veces escuchar las declaraciones de los papas posconciliares. Y muchas veces uno dice, tienen razón, pero hay en el fondo algo que uno analiza y uno dice, no puedo ser sedevacante. Este video es dedicado a este tema con todo cariño, con todo respeto, simplemente para discernir y pensar y rezar mucho, porque cuando escuchamos declaraciones como por ejemplo esta, vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Y esto no es nada, puesto que aquí no está hablando de dogma, que es lo que nos interesa a nosotros los católicos, pero está entrando en el plano que quieren sus amigos globalistas. Y ya sabemos que el Papa Francisco es una pieza importantísima en este plan, pero es el Papa. Así que vamos a hablar un poquito del por qué, lamentablemente, tenemos que sufrirlo. Después de todo, es el Papa que nos merecemos por haber sido unos católicos tibios, con excepción de algunos pocos que realmente dieron la batalla para defender la verdadera fe. Y ustedes saben de quiénes estoy hablando. Cuando un papa muere, su poder supremo ya no existe. Pero los efectos de ese poder están aún activos con respecto a los demás obispos. Cuando el papa muere, los obispos no pierden su jurisdicción ordinaria, de manera que cuando no hay papa, los efectos del Papa, aun cuando la sede está vacante, están presentes. La jurisdicción, que es el poder de gobernar la Iglesia, este poder le viene directo de Jesucristo y va al Papa. Y el Papa puede delegar ese poder a sus obispos, quien a su vez lo puede delegar a otros. Y este poder tiene que existir para que la Iglesia pueda existir. Esta jurisdicción hace que la Iglesia sea una sociedad. Y una sociedad existe cuando hay una jerarquía y una relación entre sus miembros. Esta jurisdicción muy particular es lo que define a esta sociedad muy particular que es la Iglesia. Si se elimina la jurisdicción de la Iglesia, por consecuencia, ya no tendrías la sociedad de la Iglesia. Sin papa no hay papado. El sedevacantismo objetivamente hace del papa un accesorio para la Iglesia. Irónicamente, esto es lo que hacen los modernistas, lo que ellos creen. ¿Cómo podemos decir que esto es objetivo? Porque hay quienes dicen que la Iglesia existe sin un papa. O sea que según esta lógica, el papado es opcional, pero no lo es. ¿Cuál es el límite entonces al sedevacante? ¿Solo puede existir por unos días? Obviamente puede continuar por más tiempo según ellos. Hemos tenido periodos de años sin un papa. Entonces, ¿cuántos años? ¿10? ¿50? ¿Para siempre?
Si no lo necesitamos para continuar, entonces lógicamente nunca lo necesitamos en el pasado. Y esto abre un montón de problemas que necesitan ser tratados. Los sedevacantes argumentan que su jurisdicción la reciben de nuestro Señor Jesucristo directamente como resultado de ordenación episcopal. Bueno, esto es lo mismo que dice Lumen Gentium. Con esto ellos destruyen la noción del papado. No necesitan al Papa. Esto es serio. El magisterio ordinario sostiene que toda la jurisdicción viene directamente del Papa, frecuentemente también de los obispos. Si no hay Papa, no hay jurisdicción para escuchar confesiones. Esto no es un concepto nuevo inventado, por ejemplo, por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. El Papa Bonifacio VIII dijo que sin el poder de las llaves no hay remisión de los pecados. Lógicamente, no se puede tener confesión sin el Papa. No estamos diciendo aquí, en verdad, en la red, que las confesiones de los sedevacantes son inválidas, pero no reconocen que la jurisdicción, por caso de necesidad, les viene de la Iglesia, que está construida sobre la piedra que es el Papa. Es por eso que la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X continúa nombrando en su canon al Papa, reza por el Papa y se llama su santidad no porque el personaje que ocupa la silla de Pedro sea santo, sino porque es la oficina, la silla, el puesto que ocupa que es santo. Cuando un papa muere, no deja de ser papa, simplemente está muerto. Todo lo que hizo, proclamó ex cátedra, permanece como enseñanza de la Iglesia. De otra manera, no tendríamos un magisterio infalible. El Papa no deja de ser el Papa hasta que muere, o renuncia, quizás forzadamente. Por lo tanto, sí tenemos un Papa, a pesar que sea malo, que corresponde perfectamente a la Iglesia que tenemos ahora, porque el mismo Dios lo está permitiendo. Será hasta que un nuevo Papa juzgue y condene las cosas que todos estos papas, después del Segundo Concilio del Vaticano, han hecho. No por la opinión de un buen sacerdote o por la de un piadoso laico. Mientras la Iglesia que Cristo fundó continúa siendo una santa católica apostólica y sí bajo una sola cabeza, el Papa, un solo pastor, bueno o malo, como los papas que hemos tenido y el que tenemos desde que el elemento humano de la Iglesia ha sido dominado por las fuerzas diabólicas externas, de los que nos hemos enterado. Los papas, incluso aquellos de Vaticano II, han sido electos en un cónclave reconocido por todos los cardenales y obispos de la Iglesia Católica de todo el mundo. Así que si usted rechaza al Papa, entonces usted rechaza a la Iglesia, y haciendo esto, usted mismo se separa de la Iglesia, no solamente del Papa, sino que se hace cismático a pesar de que le parece justo. Los papas en sí mismos, por sus herejías y errores, y negando verdades de la Iglesia, cometen herejías y se separan ellos mismos de la Iglesia. Pero esto es lo que juzga Dios o un futuro Papa. No nos corresponde ni a ustedes ni a nosotros juzgar esto. Regresen a lo que le queda sano a la Iglesia.
Traguen su orgullo, los hombres cometen errores, regresen que aún hay un remanente de la Iglesia Católica. ¿Que nos han cambiado la religión? Sí, nos la cambiaron y tratan de cambiarla aún más. Por eso es que hay que mirar dónde está la verdad. Irónicamente, a nuestro canal lo han confundido como sede vacante, sobre todo aquellos oídos de los nobujordos o nobujordos comenzando a descubrir a la tradición verdadera de la Iglesia. Muchas veces confunden la posición de resistencia y de desobediencia a lo que lleva al error con el ser sedevacantes. Y esta siempre ha sido nuestra posición. También recordemos que si bien no es dogma el que tengamos que creer en las apariciones marianas, inclusive las preconciliares, la Virgen nunca ha dicho que la silla del vicario de su hijo está vacía, a pesar que ha llamado al clero cloacas de impureza, como lo dijo en la Salet. Los sedevacantes son grupitos del rebaño desperdigados por todas partes, que lo único que tienen en común es que cada uno de ellos dice que son los únicos que conservan la verdadera fe de la Iglesia Católica. Y sin embargo, ni siquiera entre ustedes, ningún grupito le reconoce mérito, autoridad o la razón al otro grupito. Y si Jesucristo es la verdad y la verdad es solo una, yo les pregunto, estimados amigos sedevacantes, ¿cuál es el corpúsculo que tiene la verdad? ¿O es el de más allá? ¿O es alguno de los otros 20 o 30? ¿Quién sabe cuántos hay? ¿Se dan cuenta, sedevacantes, que ustedes tienen más en común con los protestantes que con la Iglesia Católica? A los sedevacantes les gusta mucho citar al Papa Pablo IV. Se apoyan mucho en la bula papal Cum ex apostolatus officio. Bueno, dejemos que un doctor en teología y en ley canónica nos explique, ya que debe tener más experticia que un sacerdote o un laico. And then came Paul IV. He was Pope from 1555 until 1559, which is exactly the time the Council of Trent, direly needed after the Reformation, was interrupted. Paul IV, Neapolitano again, from Naples, he was on one hand the pious figure, we know that, from somewhere else. On the other hand, he was extremely arrogant. He was absolutely, totally insane about his own papal dignity, and he was a certifiable medical case of paranoia. Very hard character. For him, it was enough to be suspect of heresy, and he would be arrested. Even though he appointed his nephew, Carafa, to Secretary of State, his nephew betrayed him wherever he could, amassed a fortune while he was in that job. But you couldn't speak to Paul IV about it. He wouldn't have it. He wasn't going to listen to you. He would not even receive you. The next pope in history who wouldn't receive cardinals was Pius XII. It was rare, very rare, that a pope would refuse to receive his own cardinals. He had, for example, one poor Cardinal Morone was called into the papal's audience. He never saw the Pope. He was arrested, locked up, never found out why he was suspected of heresy. The same Paul IV was also the one who issued the papal bull, Cum ex apostolatus officio, that determined that a former heretic could not become Pope. What I really should, for practical purposes, not passing any judgment on anyone here, but for practical purposes, I should say the 1958 Sedevacantes. Those who believe that John the 23rd was not Pope, because before he was elected, he was a heretic. Now, the 1958 Sedevacantes do not realize that the papal bull, Cum ex apostolatus officio, was a document that was basically null and void. It wasn't dogmatic at all, as they say. The next
next pope who wrote about the laws of how to elect a pope didn't even mention cum ex apostolatus officium. And the papal practice was even worse. While Paul IV in cum ex apostolatus officium says a former heretic cannot become pope, privately he made sure that every cardinal understood that one who was formerly suspect of heresy could not become pope. Now Leo XIII beautifully contradicted that when he made the former heretic John Henry Newman Cardinal John Henry Newman. So Leo XIII theoretically made a former heretic, John Henry Newman, Anglican minister, who converted Catholic, became a Catholic priest. Leo XIII made him John Henry Cardinal Newman. Therefore, he was eligible to the papacy. Out goes cum ex apostolatus officium, written by a paranoid pope anyway. Paul IV was also an excellent example of why Christ decided in the 17th century, actually in the 680s, to reveal his most sacred heart to Saint Margaret Mary Alacoque, and why he told the French king to consecrate France to the Sacred Heart, which the French king of course did not do, because of course the Jesuit counseled him not to do so. And of course, on the same day, 100 years later, the French Revolution started. The French Revolution didn't start on July 14th, as the French would like to have it. It started on, if I remember well, June in any case, but if I remember well, on June 17th, when the states, the different states of society, a sort of parliament, were dissolved. That's when the French Revolution started. And that was on the day, 100 years after Louis XIV did not consecrate France to the Sacred Heart. Why the Sacred Heart? Well, the heart stands for love. Do you say I love you with all of my will? No. Do you say I love you with all of my intellect? No. You say I love you with all of my heart. This is exactly what popes like Paul IV so direly lacked. Now, whatever you hear about the Inquisition is usually written up by Protestant English, and there is a whole bunch of lies in it and slander. It's what I call mass production of lie and slander. But the Roman Inquisition, which was a basically charitable institution, believe it or not, under Paul IV was anything but charitable. It was very easy in those days for Roman families to get rid of enemies. All they would have to do is make sure the Pope heard that Cardinal so-and-so of the enemy family had pronounced heresy. That made him suspect of heresy, so he would arrest it. As the above-mentioned Cardinal Morone said, he was told he was arrested because he was suspect of heresy. He said, well, what? He never found out. He was in prison, luxurious prison in Castel San Angelo, but still in prison. He was in prison until finally, for a couple of years later, Paul IV died, and the cardinals unanimously decided to have poor Cardinal Morone participate in the next conclave, because they were all convinced this was unjust. Now, it doesn't befit the Pope to arrest people and not even tell them why. The Pope is subject to canon law. There is some papalists running around who say the Pope is above canon law. No, he is not. He may change canon law, but he's not above it. The Pope is a vice president in the Church, not the president. That's Christ. The Pope is the vicar. Some people don't know what the word vicar means. Well, vicar is vice president. También consideremos que la Iglesia ha tenido graves crisis en el pasado y a pesar de su elemento humano, la Iglesia continúa como nos lo prometió nuestro Señor, cuando dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Para que tengan un ejemplo de esto, escuchen este extracto del video de Santa Rita de Casia, Vida y Milagros, del canal Wilhelm. Pero también existían graves problemas a nivel de iglesia,
que creaban división entre los fieles debido al cisma de Occidente, 1378-1417. Unos años antes de nacer Rita, en 1374, el Papa Gregorio XI había acabado con el destierro de los papas en Avignon, que había durado casi 70 años y había regresado a Roma. Pero lo peor estaba por llegar. Al morir Gregorio XI en 1378, una multitud invadió el recinto del cónclave para reclamar a los cardenales un papa romano. Gritaban romano, romano o al menos italiano. Por eso, al ser elegido Papa Urbano VI, 1378-1389, los cardenales franceses impugnaron la elección por la presión que había sido ejercida desde el interior y se reunieron en Anagni, eligiendo a Clemente VII, 1378-1394, que regresó a Avignon. Había dos papas y una iglesia dividida, con gran confusión entre las naciones que apoyaban a uno u otro. En algunas diócesis había dos obispos y dos párrocos en la misma parroquia. Media Europa reconocía a uno y la otra a su rival. Hasta dos grandes santos opinaban diferente. Santa Catalina de Siena apoyaba al Papa de Roma y San Vicente Ferrer al de Avignon. En 1389 murió Urbano VI en Roma y fue elegido Bonifacio IX, 1389-1404, que trató de dialogar con el antipapa de Avignon, Clemente VII, pero no se solucionaron los problemas. En 1404 fue elegido papa en Roma Inocencio VII, 1404-1406, y después fue elegido Gregorio XII, 1406-1415. Pero para empeorar las cosas, los cardenales franceses y romanos se reunieron en concilio en 1409 y, defendiendo una falsa teoría de la Universidad de París, el conciliarismo, que afirmaba que el concilio estaba por encima del Papa, depusieron a ambos papas y eligieron en su lugar a Alejandro V en Pisa. Entonces había tres supuestos papas a la vez. A Alejandro V le sucedió al antipapa Juan XXIII. Para solucionar el asunto, el emperador germánico Gesismundo de Luxemburgo, rey de Hungría, consiguió que el legítimo papa de Roma, Gregorio XII, reconociera la legitimidad del concilio de Constanza y renunciara por el bien de la Iglesia. Entonces, el concilio depuso a los antipapas Juan XXIII y a Benedicto XIII de Avignon el 11 de noviembre de 1417, eligiendo como único papa a Martín V. El antipapa Juan XXIII renunció ante Martín V, quien le permitió conservar la púrpura cardenalicia y así volvió la unidad y la paz a la Iglesia. Infancia. Rita nació el año 1381